sobre el funcionamiento del MOSFET. En este caso tenemos uno de canal N, el cual es el IRFZ44N, con la siguiente disposición: pin 1, pin 2 y pin 3, que nos indican el gate, el drain y el source. Este esquema es el esquema que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, cuando estemos buscando el MOSFET en Proteus. Tiene este encapsulado y tiene la siguiente descripción de valores o parámetros máximos. En este caso, el voltaje de drain source máximo es de 55 voltios, el voltaje de gate source sería más o menos 20 voltios y la corriente de drain sería 49, corriente máxima en continuo, sería 49 amperios. Luego tenemos otras consideraciones como la disipación total, la temperatura de trabajo, entre otros. Pero el parámetro que nos interesa para aprender el funcionamiento de esto es el voltaje de thresholds, voltaje gate source thresholds, que nos indica en español algo así como voltaje de umbral de la puerta, que tendría estas condiciones y que como mínimo nos indica que para comenzar a conducir necesitamos 2 voltios y como máximo necesitamos 4 voltios. Esto no quiere decir que si superamos esos 4 voltios el dispositivo, o mejor dicho el MOSFET, se vaya a dañar, sino que a partir de 4, o sea con 5 o 6 voltios vamos a tener el mismo resultado que 4. O sea que no importa allí cuanto más aumentemos el voltaje en la base, va a seguir una corriente estable. Entonces, teniendo en cuenta eso, es como la curva que vimos en la microclase, o sea que a partir de cierto voltaje ya no va a seguir subiendo el amperaje. Entonces vamos a ver aquí el circuito propuesto, que sería la fuente, el MOSFET, el LED, la resistencia, un potenciómetro y una señal de 5 voltios. Viendo el montaje físico, aquí tenemos el tester de esta posición para poder visualizar en el video, porque teniéndola en forma vertical no tendría que mover mucho la cámara. Entonces vamos a verificar qué voltaje está saliendo. Bueno, vamos a decir cómo está puesto esto. Este sería el LED con su resistencia, el MOSFET con gate, drain y source. El source está conectado a tierra. Esto es una resistencia de pull down, que es para obligar, cuando no esté presionado nada, a tierra la base, para que esto no se quede encendido. El potenciómetro, el botón y las alimentaciones, que serían 12, 5 en el cable azul y 0 en el negro, o en el que está más hacia abajo. Entonces vamos a medir qué voltaje está saliendo allí en el botón, y tenemos 3.9 voltios, casi 4 voltios. Entonces vamos a presionar el botón, debería encender el LED, y si van viendo, enciende como que a su máximo. A medida de que nosotros vamos bajando el potenciómetro, debería ir apagándose el LED. Ven, ahí va bajando la luminosidad. Entonces vamos a medir en qué voltaje está ahorita en la puerta o en el botón. Tenemos 3.2. Vamos a llevarlo a lo mínimo para ver cuando nosotros dejamos de ver que el LED está encendido. Entonces ahí por lo menos yo aquí lo sigo viendo, ahí medio lo sigo viendo. Ahí ya no se ve casi nada en físico, obviamente. Entonces vamos a ver qué voltaje nos indica que tenemos en el botón. Tenemos 2.5. Entonces quizás él está conduciendo, pero nosotros no observamos que el LED se está encendiendo, pues. Entonces vamos a hacer lo mismo de regreso, o sea, llevarlo hasta el máximo, porque
nosotros tenemos aquí un potenciómetro o una señal que es de 5 voltios. Entonces vamos a superar esos 4 voltios para ver si de verdad alumbra más o se queda de la misma forma el LED. Entonces vamos a medir qué voltaje está llegando al botón. Tenemos 4.6, entonces si se dieron cuenta no hay mucha diferencia con que aquí está esto presionado. Vamos a ver si bajamos el voltaje, aunque sea un poco, no nos vamos a dar cuenta de que el LED está apagándose porque se comienza a comportar de la misma manera a cierto voltaje. Entonces, porque nosotros utilizaríamos un MOSFET, por ejemplo, en el video que les pasé dan unas consideraciones como que hay transistores, por ejemplo BJT, que no pueden tener tanta corriente, o sea, no pueden administrar tanta corriente, o que lo podemos utilizar para aumentar la corriente, o como un contactor, o como un switch que nos conmute una luz o un motor, porque quizás de donde estamos sacando la corriente no tiene tantas capacidades como para soportarlo. Por ejemplo, un ejemplo práctico sería un Arduino. Si yo les digo o buscan las consideraciones técnicas del Arduino y ven que él dice que tiene una salida máxima de 5 voltios, o sea, en los pines digitales, en sus salidas, le digan, ok, aquí puedes sacar 5 voltios, pero quizás a 20-25 miliamperes, y le conectas un motor de 4 amperios. Entonces lo que va a ocurrir es que va a prender una primera vez y después no va a prender más porque se va a quemar ese puerto. Entonces lo que tienen que hacer, por ejemplo, en este circuito, quizás con cables más robustos, aquí colocarían su motor con alimentación positiva, y en este caso administran el canal N, y aquí pondrían la señal de lo que de donde están recibiendo esa señal. Por ejemplo, si es el Arduino, si es un 555, un amplificador operacional, otro transistor, un BJT quizás. Entonces aquí colocarían esa señal y aquí colocarían la tierra. Esta resistencia, como les dije, la pueden investigar, es una resistencia de pull down, pero en fin, si colocan aquí la señal, entonces lo que le funciona el MOSFET es de un switch, algo que nos va a hacer manejar más corriente. Entonces, como consideraciones técnicas, tienen que buscar en los datasheets cuáles son los valores máximos. Por ejemplo, si el threshold no fuera 2, sino que fuera 5 o 6 o 7 voltios, pónganse un voltaje de 12. Entonces tendríamos que buscar la manera de amplificar esa señal con un convertidor o buscar un circuito para amplificar esa señal y que podamos activar el MOSFET. Entonces esas son partes de las prácticas y de las consideraciones que tienen que tener a la hora de elegir un componente para poder utilizarlo en sus circuitos que vayan a armar. Bueno, yo les voy a pasar este video y si tienen alguna pregunta pues la pueden colocar en el chat de Telegram y podemos aclarar con respecto a estas clases.